Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente ejercicio de la ley de Coulomb. Tres cargas se ubican en los vértices de un triángulo isósceles como muestra la figura. Calcule la magnitud y además la dirección de la fuerza resultante ejercida sobre Q3. Antes de desarrollar el ejercicio, aprovecho para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. En la descripción del video dejo un enlace a un artículo donde se explica el tema relacionado con la ley de Coulomb. Leerciencia.net, el sitio web de las ciencias naturales. El diagrama del ejercicio muestra las cargas Q1 de 2 por 10 a la menos 4 Coulomb, Q2 de 3,5 por 10 a la menos 3 Coulomb y Q3 una carga negativa de menos 1,5 por 10 a la menos 2 Coulomb. Es necesario tener en cuenta que lo que nos piden es hallar la fuerza resultante sobre la carga Q3, que está en este vértice. Por lo tanto, es necesario primero hallar la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3 y posteriormente la fuerza que Q2 ejerce también sobre Q3. Teniendo en cuenta que Q1 es positivo y Q3 es negativo, la fuerza entre estas dos cargas es una fuerza atractiva, es decir, lo que va a hacer Q1 es tratar de atraer a la carga Q3. Por esa razón, esa fuerza se representa con una flecha orientada hacia Q1 y a esa fuerza la llamaremos F1. Del mismo modo, lo que va a hacer Q2 al ser positiva es tratar de atraer a la carga negativa Q3, de moverla hacia la izquierda. Por esa razón, esa fuerza se representa con una flecha orientada hacia la carga Q2. A esa fuerza la llamaremos F2. Para hallar la primera fuerza, la fuerza F1, se utiliza la fórmula general de la ley de Coulomb, teniendo en cuenta que esa fuerza es entre las cargas Q1 y Q3. Se reemplazan los valores, entonces Q1 es 2 por 10 a la menos 4 Coulomb, Q3 que es menos 1,5 por 10 a la menos 2 Coulomb, pero también hay que reemplazar la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la 9 y obviamente la distancia entre las cargas que según el ejercicio es de 2,5 centímetros, pero recordemos que en el sistema internacional esas distancias deben estar dadas en metros. Entonces, para pasar centímetros a metros, simplemente tomamos esta cantidad y la dividimos entre 100. Entonces, 2,5 dividido entre 100 es igual a 0,025 metros. Esa distancia la elevamos al cuadrado como indica la fórmula. Para realizar el ejercicio paso a paso, primero vamos a multiplicar las cargas. Entonces, al multiplicar 2 por menos 1,5, obtenemos menos 3. Y para multiplicar las potencias, escribo la base que es 10 y sumo los exponentes. 4 más menos 2 es igual a menos 6. Para elevar la distancia al cuadrado, multiplicamos 0,025 por 0,025 y obtenemos 0,000625. El siguiente paso es dividir menos 3 entre 0,000625. Esta división da como resultado menos 4800. Y la potencia 10 a la menos 6 la escribimos como está. Para continuar, multiplicamos menos 4800 por 9 para obtener menos 43200. Y para multiplicar las dos potencias, escribo la base que es 10 y sumo los exponentes. Entonces, 9 más menos 6 es igual a 3. Hasta aquí el resultado o la magnitud de la fuerza sería menos 43.200 por 10 a la 3 newtons. Sin embargo, este resultado no corresponde con la definición de la notación científica o exponencial. Para eso debemos colocar un separador decimal después del primer dígito. Por lo tanto, ese separador decimal que nos lo imaginamos al final del número debe ser corrido hacia la izquierda 1, 2, 3 y 4 lugares para que el número quede representado como menos 4,32. Al correr el decimal 4 lugares a la izquierda estamos dividiendo por 10.000.
Para no alterar la cantidad, entonces la potencia debe ser multiplicada por 10.000. Como 10.000 se puede representar como 10 a la 4, entonces para multiplicar 10 a la 3 por 10.000 basta con sumarle 4 al exponente. De tal manera que 10 a la 3 por 10.000 es igual a 10 a la 7. De esta manera, el módulo de la fuerza F1, que es la fuerza entre Q3 y Q1, es igual a menos 4,32 por 10 a la 7 newton. Para hallar F2, se escribe la fórmula general de la ley de Coulomb y se reemplazan los valores, teniendo en cuenta que F2 es la fuerza entre las cargas Q2 y Q3. Entonces, F2 es igual a la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9, multiplicado por Q2, que es de 3,5 por 10 a la menos 3 Coulomb, multiplicado por Q3, que es menos 1,5 por 10 a la menos 2 Coulomb, y dividido entre la distancia que separa las cargas. Al hallar F1 dijimos entonces que 2,5 centímetros equivalen a 0,025 metros. Los elevamos al cuadrado como indica la fórmula. Para realizar el proceso paso a paso, primero multiplicamos las cargas. Entonces 3,5 por menos 1,5 es igual a menos 5,25. Para multiplicar las potencias escribimos la base 10 y sumamos los exponentes. Menos 3 más menos 2 es igual a menos 5. El siguiente paso es dividir menos 5,25 entre 0,000625. Esa división es igual a 8400. Y la potencia 10 a la menos 5 se escribe como está. Posteriormente se multiplica menos 8400 por 9 y se obtienen menos 75600. Para multiplicar las potencias se escribe la base y se suman los exponentes. 9 más menos 5 es igual a 4. Este resultado, igual que en el caso anterior, no corresponde con la definición de la notación científica o exponencial. Debemos correr el separador decimal que está al final del número 4 lugares hasta colocarlo después del primer dígito. Al correr el separador decimal 4 lugares a la izquierda, estamos dividiendo entre 10.000 para obtener menos 7,56. Para mantener la cantidad sin alterar, debemos entonces multiplicar 10 a la 4 por 10.000. Para multiplicar una potencia de 10 por 10.000, simplemente se le suman 4 al exponente, así que 10 a la 4 por 10.000 es igual a 10 a la 8. De tal manera que el módulo de la fuerza F2 es igual a menos 7,56 por 10 a la 8 newton. Para hallar la fuerza resultante se aplica el procedimiento de la suma analítica de vectores. En la descripción del video queda un enlace a un artículo que explica el procedimiento paso a paso. Lo primero que se hace es dibujar las dos fuerzas en el sistema de coordenadas. Así, por ejemplo, la fuerza F2, que es horizontal y orientada hacia la izquierda, pues se dibuja sobre el eje X y orientada obviamente hacia la izquierda. Mientras tanto, la fuerza F1, que tiene un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal, se dibuja desde el origen del sistema hacia la izquierda con la misma dirección y sentido que se muestra en el diagrama. Otra cosa que podemos hacer es reducir todos los ángulos al primer cuadrante. Eso nos facilita las cosas porque nos evita estar pensando cuáles son los signos de cada una de las funciones en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, etc. Para eso, entonces, lo que se hace es imaginarnos que a todo este ángulo, que vale 180 grados, le vamos a restar los 35 grados y obtenemos este ángulo que va desde la parte positiva del eje X hasta donde está ubicada la fuerza F1. Ese ángulo vale 145 grados y por esa razón vamos a trabajar el ángulo de la fuerza F1 con 145 grados. De la misma manera,
la fuerza F2, que está ubicada sobre el eje X, pues tendrá un ángulo de 180 grados. Toda esta parte será un ángulo de 180 grados, así que el vector F2 lo trabajaremos con un ángulo de 180 grados. Aquí estarían los valores de las funciones trigonométricas que necesitamos. El coseno de 180 es menos 1, el seno de 180 es 0, el coseno de 145 es menos 0,8191 y el seno de 145 es 0,5735. El siguiente paso es hallar los componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. En el caso de la fuerza F1, tiene un componente sobre el eje Y, que está representado por esta flecha de color azul, mientras que el componente sobre el eje X está representado por esta otra flecha también de color azul. Los componentes se hallan aplicando estas fórmulas. Por ejemplo, el componente X es igual al vector por el coseno del ángulo, mientras que el componente Y es igual al vector por el seno del ángulo. Por esa razón tenemos acá que el componente en Y de la fuerza F1 es F1 por el seno de 145, mientras que el componente en X es F1 por el coseno de 145 grados. Apliquemos esas fórmulas entonces. Los componentes de F1 serían iguales al vector, es decir, a la fuerza F1, que equivale a menos 4,32 por 10 a la 7 newtons, multiplicado por el coseno de 145 grados, vector por coseno del ángulo. Esto nos da 3,53 por 10 a la 7 newton. El componente en Y igual sería el vector por el seno del ángulo, sería el vector o fuerza 1, F1, que es menos 4,32 por 10 a la 7 por el seno de 145, que equivale a menos 2,47 por 10 a la 7 newton. Y lo mismo hacemos con la fuerza F2. Entonces sería igual a la fuerza, que es menos 7,56 por 10 a la 8 newtons. Estas dos fuerzas, recuerden, las hallamos en los pasos anteriores del ejercicio. En el caso del componente X, multiplicamos esa fuerza por el coseno de 180 grados y tenemos 7,56 por 10 a la 8 newton. Mientras tanto, para el componente Y tenemos F2, que es menos 7,56 por 10 a la 8 por el seno de 180, que es igual a 0. El siguiente paso es hallar los componentes, las sumatorias de X y la sumatoria de Y. Para la sumatoria de X tomamos el componente X del primer vector, 3,53 por 10 a la 7, y lo sumamos con el componente X de la otra fuerza, que es 7,56 por 10 a la 8, y obtenemos 7,91 por 10 a la 8 newton. Hacemos lo propio con los componentes en Y. Entonces el componente en Y F1 es menos 2,47 por 10 a la 7, a eso le sumamos el componente en Y de F2, que es 0, y por lo tanto obtenemos menos 2,47 por 10 a la 7. El siguiente paso es hallar la magnitud de la fuerza resultante. Esa fuerza resultante se representa con R y se halla con el teorema de Pitágoras. Entonces la fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Es decir, este valor que nos dio una sumatoria de X elevado al cuadrado más este valor que nos dio una sumatoria de Y elevado al cuadrado. Aplicando esos valores en la calculadora obtenemos 7,91 por 10 a la 8 newton. Finalmente hallamos la orientación y sentido del vector o de la fuerza resultante con la fórmula de la tangente. Entonces tenemos que el inverso de la tangente sería igual a la sumatoria de Y sobre la sumatoria de X, que la tenemos representada acá, la sumatoria en Y, que es menos 2,47 por 10 a la 7, dividido entre la sumatoria en X, que es 7,91 por 10 a la menos 8. La tangente a la menos 1 de esas cantidades es igual a menos 1,78 grados. Eso es aproximado a menos 2 grados, lo que indica que son
2 grados por arriba de la horizontal. O reduciendo al primer cuadrante, diríamos que equivale a unos 178 grados. La fuerza resultante se dibuja aquí de color verde, es apenas 2 grados por arriba de la horizontal. Si nos preguntamos si el resultado tiene lógica, nos damos cuenta que la fuerza F2 es una 17 veces más grande que la fuerza 1. Acá la tenemos dibujado a escala. Toda esta línea naranja sería la fuerza F2. Esta línea naranja pequeñita sería la fuerza F1 y la línea verde sería la resultante. Así que el resultado que tenemos acá con esta línea verde es perfectamente lógico y consistente con los datos y con los dibujos a escala de las dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la carga Q3 tiene una magnitud de 7,91 por 10 a la 8 newtons y está orientada con un ángulo de 178 grados y ubicada obviamente en el cuadrante número 2. Eso es todo por esta video presentación. Hasta la próxima oportunidad.